Bueno, buenos días a todos. Como comenta David, formo parte del equipo de By Analytics, la nueva iniciativa que hemos creado internamente para poder reforzar estas capacidades de inteligencia artificial. La verdad es que continuando con la presentación y como bien comentaba Nuria, y habéis podido observar en estos últimos años, la verdad es que la inteligencia artificial es algo que ya ha aterrizado desde hace varios años y es una realidad el hecho de pensar que ya hay varias compañías que están adoptando estas tecnologías, estas iniciativas y están obteniendo un valor gracias a ello, ¿no? Nosotros, como compañía innovadora que somos, siempre queremos estar a la vanguardia de esta última tecnología para poder así ponerla a disposición de nuestros clientes. Es básicamente por este motivo que hemos apostado fuertemente por la IA y hemos creado esta nueva área de negocio que llamamos By Analytics, ¿no? Básicamente con el principal objetivo de ofrecer tanto a nuestros clientes como nosotros mismos internamente el poder dotar de las mejores prácticas y tecnologías para poder ser lo máximo exitosos con la IA. Al final esto no deja de ser una continuación y evolución dentro de lo que es el marco de servicios de transformación digital que ya venimos ofreciendo y como ya hemos observado gracias a la charla anterior de nuestro compañero Alberto. Y bueno, aquí hablamos de proyectos de implementación de soluciones cloud, implementación de proyectos de Big Data, donde ya podemos y empezamos a analizar una primera capa de datos, entender patrones de consumo de nuestros clientes y bueno, justamente también con el uso de soluciones de IoT para poder recabar todo tipo de sensórica e información posible. Entonces, básicamente, de este modo incorporamos esta nueva capa de IA a nuestros servicios para poder ayudar a nuestros clientes para convertiros en lo que llamamos a día de hoy compañías data-driven, para poder así sacar el mayor beneficio gracias a la explotación y uso de vuestros datos. Al final, sí que es cierto que somos conscientes que esto es un proceso, hay distintas fases y tareas que tenemos que llevar a cabo para poder ser beneficiosos y poder empezar a sacarle el beneficio que este tipo de tecnologías nos pueda proporcionar, ¿no? Pero comentar que aquí cualquier compañía, independientemente de la industria, del tamaño de la compañía o del grado de madurez más inmadura o más madura en IA, puede verse beneficiada, ¿no? Pero sí que es cierto que es importante mencionar que ser exitoso, como comentaba Nuria, ser exitoso con la IA no es una tarea fácil y existen una serie de retos y obstáculos que debemos de tener en cuenta para poder obtener estos beneficios que se nos plantea gracias al uso de esas tecnologías, ¿no? Y al final hablamos de, pues, oye, ser conscientes de que necesitamos dotarnos de una infraestructura adecuada, ser capaces de identificar cuáles son los usuarios capacitados que puedan utilizar estas tecnologías, equipos más técnicos, equipos menos técnicos, ser capaces de identificar qué tipo de oportunidades o casos de uso podemos llevar a cabo y que nos vayan a permitir obtener ese beneficio o ese insight que estamos buscando y que pueda, por tanto, justificar la inversión tanto económica como de tiempo que estamos llevando a cabo. Y finalmente, pues ser conscientes de que necesitamos disponer de un volumen de datos suficientes y adecuado para que podamos trabajar y realizar ese tipo de tareas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la verdad es que me gustaría ahora dar paso a Pablo Gutiérrez para que nos pueda compartir su visión y aterrizar mejor el cómo solventar de manera eficiente este tipo de retos que he mencionado anteriormente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, perdonad, sí, estoy intentando hacer llegar la presentación a Alberto, ya que estoy teniendo algunos problemas al presentar la pantalla. Disculpadme, pero al estar siendo grabada la sesión parece que tengo alguna serie de problemas de acceso. Os comento, la idea de la presentación mía de hoy es hablaros en realidad de hasta qué punto AI es una realidad en las empresas a día de hoy. Un segundo punto que es comentar cuáles son los principales retos que van a afrontar las principales compañías a la hora de tratar de convertir esto en una realidad. Y un tercer punto que es básicamente explicar cómo experiencias como la que estamos teniendo a día de hoy con Euskaltel y que estamos apoyándonos a través del partnership con toda la parte de Buy, puede ser tremendamente relevante y cuáles son la tipología de impactos que estamos teniendo tanto a día de hoy, digamos, en clientes en los que ya estamos trabajando de forma conjunta, como en otras experiencias que estamos teniendo a nivel global, ¿vale? Entonces, voy a ir, si os parece, un poco avanzando, aunque sea, digamos, sobre la pantalla en blanco. Alberto, tan pronto como tengas la presentación, por favor, no dudes en compartirla. El primer punto del que os quería comentar, en realidad, es un poco cuál es la estructura
y cuáles son un poco los fundamentos de los datos que requieren las empresas para convertirse en empresas realmente AI y data-driven, ¿no? Como ya ha comentado, de hecho, en la ponencia anterior Alberto, incluso al comienzo Nuria, hay distintos niveles que para nosotros son bastante críticos. Uno, primero, que tiene mucho que ver con lo que es el origen de los datos. Se hablaba de datos estructurados, datos semiestructurados y datos desestructurados, ¿no? Y cómo todas estas fuentes se van agregando y de alguna forma pueden ir cayendo en lo que tradicionalmente se suele hablar como el concepto de un data lake. Aquí también se ha citado anteriormente, son componentes muy críticas, todo lo que tiene que ver con la parte de gestión del dato y con la construcción del single source of truth, ¿no? Esa única fuente de la verdad que conlleva también unas componentes muy relevantes de gobierno del dato. De aquí, y una vez ya que los datos y toda la estructura se estructura de una forma mucho mejor, se daría paso a lo que es los data warehouse. Estos data warehouse se pasaría a todo lo que son las capas de consumo del dato y por último lo que tendríamos es esa última capa de la que también ha comentado Alberto y de alguna forma Nuria, que es toda la realización del valor, obtención del valor y capa de monetización que podemos llamar. En esta componente entra de forma mucho más relevante todo lo que viene a ser la parte de ML, AI, y al final con tres grandes líneas, ¿no? Por un lado sería cómo crecer y desarrollar mucho más el negocio existente a día de hoy. Por otro lado, cómo incrementar la eficiencia. Y un tercero que tiene mucho más que ver con nuevos productos y servicios que se pueden llegar a montar y a construir partiendo del dato. Y en esta línea quería comentaros una experiencia que creo que es tremendamente clara. Sí, perfecto. Pasemos a la tercera slide, si es posible. Esta. Vale, genial. Muchas gracias. Quería comentaros una experiencia que creo que es bastante ilustrativa de hasta qué punto las empresas han conseguido hacer esto históricamente y basarme en una experiencia. Yo empecé a trabajar en Amazon en España cuando lanzó en 2012. Y te das cuenta de cómo esa componente, ¿no? Y esa realidad del AI, ¿no? Y aplicación de Machine Learning ya estaba en muchísimos de sus procesos y procesos internos. Y aquí lo trato de aterrizar, ¿no? Y cómo estaba tanto en procesos relacionados con el go-to-market, en todo lo que tiene que ver con la parte más visible para el cliente, como en toda la parte de procesos internos, ¿no? Y como bien decía Nuria también al comienzo, tiene mucho que ver con lo que es el AI específico. Eran soluciones muy puntuales para problemas concretos, pero algunos de estos eran toda la gestión de los precios a través del precio dinámico y cómo saber proponer qué precio concreto a qué artículo. Toda la gestión de campañas, de siguientes acciones a nivel de clientes, de cuál podría ser la potenciabilidad de los clientes a convertir a distintas campañas. La gestión del customer service, desde identificación de potenciales comportamientos fraudulentos hasta realmente ser capaz de predecir en función de compras recientes de los clientes cuáles eran las incidencias que podía ir teniendo. Todo lo que tiene que ver con gestión del tráfico, optimización de campañas, campañas digitales, optimización del SEM y demás, a través de una herramienta interna. Y a nivel de procesos internos, todo lo que tiene que ver con la componente de gestión del stock, forecasting, realización de órdenes de compra, toda la componente de forecasting y ajustes también para eventos y momentos puntuales como pueden ser determinadas campañas, ¿no? Y por último también, y relacionado con conceptos como pueden ser detección de anomalías, era ser capaz de detectar en tiempo cuasi real anomalías que existían en precios, ventas, volumetrías para determinados artículos, ¿no? Como veis, y nuevamente no es exhaustivo, pero sí que da una pincelada y nuevamente os hablo del año 2012, hace 8 años, de cómo esto se estaba implementando en distintas compañías, ¿no? Y de alguna forma es fácil pensar, bueno, esto sería el caso de Amazon, pero ¿qué pasa con nuestra realidad, ¿no? Como comentábamos antes, por un lado, estas componentes específicas, yo creo que si algo es casi se han comoditizado y podemos mostrar y hablar también con toda la parte de Buy Analytics, cómo estas soluciones están increíblemente disponibles y fácilmente disponibles para distintas compañías y cómo en realidad esto se convirtió en su momento y se sigue convirtiendo en diferencias y en, digamos, ventajas competitivas clarísimas. Pasemos al siguiente slide, por favor.
Ahora bien, a la hora de, y digamos, aunque también Nuria ha compartido, ¿no?, algunos datos muy prometedores, estamos comentando ahora de cuál es el impacto y todas las inversiones y el potencial que tiene la inteligencia artificial y el machine learning. Sí que vemos y se observa que existen muchísimas complicaciones a la hora de convertir esto en una realidad para muchísimas empresas, ¿no? Aquí, basándonos en estudios tanto de McKinsey como IDG, se ve que muchísimas compañías tienen problemas a la hora de construir modelos, a la hora de desplegar modelos. Los científicos de datos no se creen en muchísimas ocasiones, digamos, los resultados que salen de los modelos una vez en producción. Muchos ejecutivos no están viendo el valor que esperaban de aquellos casos de uso y de aquellas inversiones que se está haciendo. Y lamentablemente se ve que hay muchos casos de uso que no se están utilizando, digamos, muchos modelos de Machine Learning que no se están utilizando para realización y toma de decisiones y, por otro lado, que no se está implementando de forma transversal a lo largo de la compañía, sino que se queda de alguna forma a nivel nicho en un área concreto de la compañía, ¿no? Y esto, desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, se debe a 3 factores fundamentales que voy a citar en las siguientes slides. Pasamos, por favor. El primero es el gap de talento y esto es algo que, bueno, seguramente lo estáis viviendo ya todos vosotros, que es al final existe cada vez un mayor gap entre lo que viene a ser la demanda de científicos de datos, la demanda de casos de uso por parte de las áreas de negocio y cuál es en realidad el supply, ¿no?, la oferta que existe de este tipo de perfiles en el mercado. Por un lado está ese gap real que existe y además el tratar de cerrarlo únicamente pensando o en base a recursos es extremadamente complicado y, digamos, seguramente costoso, ¿no? En esta línea, y pasamos a la siguiente slide, por favor, existen soluciones ya a día de hoy que lo que permiten, por un lado, es asegurar que se maximiza cuál es la eficiencia de los científicos de datos y, por otro lado, estas mismas herramientas, como es la componente de Auto Machine Learning, permiten que otros perfiles no tan avanzados, pero que, digamos, tienen esa apetencia y ese conocimiento del dato, como pueden ser Data Analyst, como pueden ser Business Analyst, como pueden ser Data Engineers, pueden de alguna forma implementar y llevar a cabo casos de uso y ejecutar modelos, digamos, apalancándose casi en conocimientos y en las mejores practices de muchísimos científicos de datos, sin necesariamente tener esos conocimientos, pero asegurando que mantienen y que obtienen el mayor beneficio potencial de utilizar esas técnicas, ¿no? Y esta, digamos, es una de las soluciones que proponemos y trabajamos de forma conjunta con BAI. Pasamos al siguiente gap, por favor. El segundo gap, este es muy relevante y, de hecho, bueno, yo mismo en mi anterior experiencia, que llevaba todo el equipo de estrategia y de analítica de una pequeña startup, lo sufrí en mis carnes. Teníamos, bueno, más de 10 casos de uso y únicamente fui capaz de poner 2 en producción, pero es ese gran gap que existe muchas veces entre las distintas áreas que están construyendo, ¿no?, distintos modelos en diferentes entornos, con diferentes soluciones, en diferentes lenguajes, en diferentes, digamos, con diferentes tipologías de lenguajes y modelos. Y, por otro lado, está el entorno en el cual se ejecutan todos estos modelos. Pero entre estos 2 entornos, digamos, existe un gap relevante, ¿no? Si queréis, el que tiene que ver con el build, mucho más relacionado con científicos de datos tipo A, está relacionado con, bueno, esa componente de modelado. La parte de ejecución podría estar más relacionado con científicos de datos tipo B o incluso con ingenieros de datos o incluso con la parte de DevOps de las compañías. Y aparece en medio un gap que hay que cerrar, pero que además no es solamente que se hablen entre esas 2 partes, sino que es necesario dotarle de una serie de capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Pues son todas las capacidades de operación de modelos de Machine Learning y Alberto, de hecho, antes también ha comentado algunos de ellos, ¿no? Pero serían desde, uno, el ser capaz de asegurar que distintos modelos de diferentes entornos son capaces de ponerse en producción. El segundo es el ser capaz de monitorizar los distintos modelos y el ser capaz de monitorizarlos desde una doble perspectiva.
desde la perspectiva de los científicos de datos, con una serie de métricas y una serie de componentes relevantes para asegurar que los modelos son precisos. Antes se hablaba del concepto del COVID y de la necesidad de reentrenar modelos, pues el asegurar que se tiene esa visibilidad de cuándo dejan de ser precisos. Y por otro, todas las componentes más técnicas, si se quiere, o más tradicionales de estabilidad a nivel sistemas. Todo ello nos lleva a ser capaz de gestionar todo el ciclo de vida de los modelos, todos los reentrenos. A día de hoy está muy en boca de todo el mundo el Continuous Delivery, Continuous Integration. Todas estas componentes son relevantes y deben quedar también cubiertas. Y por último, el ser capaz de gestionar la gobernanza en cuanto a quién tiene derechos para hacer qué y quién tiene esa capacidad también, y el ser capaz de realizar un seguimiento de los distintos modelos y de cuándo se han ido actualizando y cómo distintas versiones, ya que, como también se comentaba, oye, pues a nivel muchas veces de regulación y demás, es necesario tener esa transparencia y esa visibilidad, ¿no? Y pasamos ya al tercer gap, por favor. Siguiente slide. Perfecto. Y el tercer gap principal que existe es el business gap que denominamos, ¿vale? Que al final se basa básicamente, digamos que ya conseguimos que se hablen las dos componentes de los científicos de datos y la componente de ingeniería, pero hay otro entorno relevante que es la que tiene que ver con la parte de negocio. Y en este sentido hay una componente que es muy relevante, que es todo el seguimiento y todo el asegurar que el valor es claramente visible desde la parte de negocio. Esto lo que hace es que se consiga un mayor reconocimiento y un sponsorship de esos casos de uso y esas iniciativas de AI y Machine Learning. El asegurar que se tiene el conocimiento de cómo ser capaz de llevar a cabo estos proyectos. Y por último, la componente de, uno, ser capaz de medir y evaluar cómo se van alcanzando esos objetivos y, por último, toda la gestión del cambio y gestión de los procesos internos que también conllevan en muchísimas ocasiones esta tipología de transformaciones para asegurar que se realizan de forma satisfactoria y se llevan e implementan extremo a extremo, ¿no? Pasamos a eso es. Con todo ello, cuando se consigue cerrar este business gap, lo que se consigue es maximizar ese valor que hay para las compañías. Y para ello, lo que muchas veces es necesario, y esto también lo realizamos a través, o apalancándonos en BAI, es apalancarse en mejores metodologías, en conocimiento muy específico para asegurar que todo lo que es la transformación de AI es exitosa y escalable a lo largo de la organización. Pasamos al siguiente slide, por favor. Con todo ello, y esto al final son experiencias, digamos, que hemos tenido a nivel global, ¿no? Los impactos del AI y Machine Learning están más que claros. Estos son impactos reales que clientes nuestros, digamos, han defendido ellos mismos, ¿no? Pues dentro de compañías relacionadas con la salud, impacto de 18 millones de dólares, simplemente siendo capaz de predecir mejor y gestionar mejor la estancia de los pacientes en un determinado hospital y con lo cual ser capaz de hacer un staffing más preciso. Más de 200 millones, estos son casos con un retailer en el cual básicamente a través de ser capaz de hacer un forecasting más preciso a nivel de SKU por punto de venta, se ha conseguido optimizar de forma increíble los inventarios. Y luego, dentro de los... bueno, a nivel agregado con los 5 mayores bancos de Estados Unidos, hemos conseguido tener un impacto agregado de más de 400 millones trabajando con ellos. Estos son impactos reales, nuevamente, defendidos por los clientes. Ya no somos nosotros que hemos hecho, digamos, un ejercicio teórico, ¿no? Pasemos al siguiente slide, por favor. Y con esto... datos que son relevantes al final, y esto viene nuevamente de un informe hecho por Forrester. El ROI que se obtiene de una inversión en soluciones de esta tipología, como con las que trabajamos con BAI, pues son ROIs superiores al 500% y en muchísimas ocasiones con un payback inferior a los 3 meses, ¿no? Y si os estáis preguntando con qué tipo de clientes, por ejemplo, trabajamos en España, pues podemos citar clientes tipo CaixaBank, Vueling, Fintonic, ICEA, con ATC, con Pepper y con Euskaltel, obviamente, también estamos trabajando, ¿no? Para que tengáis una idea de qué tipo de compañías. Y el último comentario, y sin entrar mucho en detalle, es que al final
esta aplicación del AI y el Machine Learning aplica perfectamente a muy distintas compañías en distintos grados de madurez, ya sea desde el comienzo, cuando la gente y las compañías están empezando a explorar estas líneas y a lo mejor tienen 1 o 2 casos de uso identificados y que ni siquiera saben llevar a producción, hasta cuando quieren aumentar la productividad de sus científicos de datos, quieren democratizarlo en su organización o realmente ya quieren y se consideran compañías que son AI-driven, ¿no? Al final, bueno, somos capaces de acompañar a las compañías extremo a extremo en cualquiera de estas estatus en los que se pueden encontrar. Muchas gracias y esto era, digamos, todos los componentes y un poco más aterrizados que quería compartir con vosotros para que tuvieseis una visión de qué tipos de impactos a día de hoy ya existen con compañías con las que estamos trabajando.